Elias Mechnikov fue un judío nacido en el sur de Rusia en 1845, que se escribía apasionado, capaz y talentoso. Fue en la Universidad de Kharkov, donde mostró interés por el microscopio. Faltó clases durante meses utilizando este. Publicó sus trabajos en revistas científicas, escarabajos y sabandijas fueron sus primeros especímenes. Se interesó en el protoplasma. Pero en Rusia no hay ciencia, exclamó. Se trasladó a Alemania a la Universidad de Würzburg. Buscó la compañía de estudiantes rusos, pero lo rechazaron por ser judío. Decidió volver a su casa hasta que se topó con El origen de las especies, libro que le devolvería la pasión por la ciencia. A los 23 se casó con una joven tuberculosa con la que compartió los últimos días de esta, insufribles a causa de la morfina, de la cual se hizo adicto Mechnikov. Vagó por Europa y en un intento de suicidio terminó sobre la banqueta en una calle de Ginebra. Entonces miró unos bichos alrededor de un farol y se preguntó por la teoría de supervivencia de los más aptos. Esto le devolvió sus ganas de entregarse a la ciencia. Un gran cambio para Mechnikov. Se hizo profesor de la Universidad de Odessa, donde enseñó la teoría de la supervivencia de los más aptos, y donde conoció a Olga. En 1883 se trasladó a Sicilia junto con Olga. Alquiló una casa donde instaló un pequeño laboratorio. Un día empezó a estudiar la digestión de los alimentos en las estrellas de mar. Empezó a experimentar con larvas de estrella de mar, introdujo partículas de carmín dentro de estas, y visualizó unas células errantes que devoraban las partículas de carmín. Esas células errantes son la protección de las células de mar contra los microbios, exclamó, comparándolas con los glóbulos blancos de nuestra sangre. Mechnikov saltó de la digestión de estrellas de mar a las enfermedades de los hombres. Me convertí de repente en un patólogo. Elías se encontró al doctor Virchow y le contó sobre su teoría de la inmunidad. El mismo que había recibido fríamente Koch creyó en Mechnikov. Mechnikov se trasladó a Viena para dar a conocer su teoría fundada en las células errantes que nos protegen contra microbios, pero necesitaba un nombre científico para estas células. Fagocitos fue la elección, célula que come. A partir de aquel momento fue predicador de los fagocitos. En 1914 se trasladó de Viena a Odessa, donde dio una conferencia sobre las fuerzas curativas del organismo. Su discurso fue soberbio, su sinceridad indudable. Todo el mundo se detenía a escucharlo, los conmovió y dejó convencidos. Pero Mechnikov necesitaba una prueba evidente. La encontró en las pulgas de agua. Estas eran transparentes y permitía ver lo que ocurría en su interior. Observó cómo uno de los bichos se tragaba las esporas puntiagudas y cómo sus fagocitos las devoraban. Presenció una lucha a muerte en su microscopio. Cuando los fagocitos no daban batalla, las esporas envenenaban a la pulga de agua y la hacían perecer. Fue la prueba contundente que necesitaba Mechnikov para cimentar su teoría. Después de su descubrimiento quería comprobar si la misma batalla tenía lugar en ranas y conejos, pero los rusos tenían otros planes. Se había corrido la noticia de que Pasteur había salvado de la rabia a 16 de sus compatriotas, por lo que la gente de Odessa recaudó fondos para montarle a Mechnikov un laboratorio allí, pensando que podría acostumbrar a los fagocitos a comerse toda clase de microbios. Mechnikov aceptó, con la única condición de que alguien más se encargase de lo práctico. Pero nadie sabía microbiología por allí, así que llamaron a un viejo amigo del doctor a París, donde preparó 2 vacunas, la carboncosa para las ovejas y un antirrábico para la gente. Esto tranquilizó al pueblo un momento para que Mechnikov pudiera desarrollar sus investigaciones tranquilamente en Viena, donde no hubiera gente impaciente por curaciones. Ya en el Congreso de Viena, pretendía contarle a todo el mundo sobre sus fagocitos, pero decidió viajar a París, al Instituto Pasteur. Allí conoció a Pasteur, por lo que se apresuró a contarle toda su teoría y descubrimiento sobre los fagocitos. Pasteur escuchaba pacientemente, y en cuanto terminó, le confesó que él mismo había tenido la oportunidad de observar esa lucha de la que hablaba, que le creía y que iba por el buen camino. Y, aunque esa lucha no tenía nada que ver con los fagocitos, la emoción fue la misma. Como ella no tenía que preocuparse por el dinero, preguntó, ¿tiene usted aquí algún puesto para mí? Y Pasteur contestó, no solo puede venir a trabajar con nosotros, sino que tendrá un laboratorio propio. Dudó si le convenía irse a París, pero terminó por regresar al austero Instituto Pasteur. Cuando llegó, se encontró con que su teoría de la inmunidad era la sensación entre investigadores europeos, aunque no todas las opiniones eran positivas. Uno destacaba entre los rechazadores, un alemán, el doctor Baumgarten, que publicaba una vez al año una refutación de la teoría de los fagocitos. Sin embargo, Mechnikov no se rendía. Por un lado, Bering y sus enemigos afirmaban que habían demostrado que el suero de ratas era quien mataba
al bacilo del carbunco. Es la sangre de los animales y no sus fagocitos lo que los hace inmunes a los microbios. Mechnikov contestaba: son los fagocitos los que se comen los microbios y nos defienden de esa manera. Nadie cedía de sus posturas extremas. Esta lucha duró casi 20 años. Por otro lado, el laboratorio de Mechnikov se había convertido en uno de los más solicitados, pues el profesor tenía miles de ideas y los jóvenes médicos las ejecutaban entusiasmados. Más aún cuando acercaba el tiempo de congresos médicos, pues Mechnikov tenía que defenderse de los que le llevaban la contraria. Los ayudantes lo apoyaban trayendo todo tipo de animales y hacían los experimentos que se le ocurrían al profesor, pues afirmaba que multiplicaba sus experimentos para apoyar la teoría fagocítica. Mechnikov contaba con la fama de inventar historias un tanto fantasiosas, pero la mayoría de las veces éstas resultaban ciertas gracias a que las sometía a experimentación. Existían detractores hacia su trabajo y teoría acerca de la función de los fagocitos, apuntando que estos solamente recogían microbios muertos y que por lo tanto no contaban con habilidades de eliminación microbiana. Mechnikov, apegado siempre a sus ideas, vacunó a unos cuantos conejillos de indias con bacilos parecidos a los del cólera, para después de una semana inyectarles una nueva dosis de los mismos bacilos vivos y virulentos. Con métodos poco convencionales extraía muestras de los animales y observó primeramente que los fagocitos estaban completamente llenos de microbios. Posterior a esto, se propuso comprobar que estos microbios seguían vivos, por lo que continuó tomando muestras, las cuales terminaron cobrando la vida de los animales, y logró observar que al momento de la muerte del fagocito se apreciaban los microbios vivos, dando respaldo a su teoría. Posterior a esto, Mechnikov fue ganándose el respeto de la comunidad científica y perdiendo detractores para después obtener reconocimiento internacional. Las enfermedades solo son episodios. No es suficiente curar. Es necesario descubrir cuál es el destino del hombre y por qué ha de envejecer y morir, cuando su deseo de vivir es más fuerte, declaró Mechnikov. El renombrado científico abandonó sus trabajos sobre fagocitos y se dedicó a fundar las llamadas ciencias fantásticas, en busca de explicar el destino del hombre y evitarlo. Nombró gerontología a la ciencia que estudia el envejecimiento y tanatología a la ciencia que estudiase la muerte. Las ideas que sostenían estas ciencias eran imprecisas, por lo que la comunidad científica no las tomó con seriedad alguna. Mechnikov, aterrado por la muerte, comenzó a buscar razones y dentro de muchas decidió estudiar el endurecimiento arterial debido a la sífilis. Junto con su nuevo colega Rokes, comenzaron a experimentar en chimpancés y orangutanes, inyectando este virus mortal proveniente de humanos contagiados. Después de 4 años de experimentos, Rokes habría descubierto la cura para el maligno virus, el ungüento gris a base de calomélanos. Probaron este ungüento primeramente en chimpancés y resultó con éxito. Posteriormente se probó en humanos y el resultado fue el mismo. No presentaba signos ni síntomas virulentos, incluyendo las características ulceraciones malignas. Mechnikov, traumado por encontrar razones del endurecimiento arterial, inventó el término autointoxicación. El renombrado científico declaró: la autointoxicación nos hace envejecer prematuramente por el envenenamiento producido en nuestro intestino grueso, gracias a los microbios de la putrefacción. También exclamaba que el humano lograría vivir más tiempo sin intestino grueso. Este tipo de declaraciones lo degradaron dentro de la comunidad científica. Dentro de sus debates con los científicos, uno de ellos le hizo saber de una comunidad búlgara que era famosa por su tasa de longevidad y que se les caracterizaba por ingerir grandes cantidades de leche agria o yogurt. Inmediatamente mandó a sus ayudantes a estudiar las comunidades y al microbio que agregaba la leche, con lo que posteriormente el bacilo búlgaro tomaría relevancia internacional. Este bacilo, al producir ácido láctico, elimina los bacilos venenosos del intestino, declaró Mechnikov. Él mismo empezó a beber cantidades inmensas de yogurt, incluso estableciendo campos de cultivo de este bacilo búlgaro. Después de tomar relevancia internacional, Mechnikov se dedicó a vivir tranquilamente, siguiendo a detalle su teoría y cuidándose de los malos hábitos de manera extenuante. Aún con la ingesta de los bacilos búlgaros y paranoica prevención contra enfermedades, el renombrado científico falleció a los 71 años.